Estoy en el medio de una cocina increíblemente bonita, pero hay algo que me hace mucho ruido y me molesta. Y son las cerámicas y azulejos que están viejos, tienen veintitantos años, pasados de moda. No me gusta la guarda, no me gusta el color, no me gusta el fragua que tienen y quiero cambiarla. Pero no quiero hacer la pega de sacar los azulejos, si es mucho. La solución es pintarlo. Voy a elegir el color, voy a elegir el brillo y no me va a costar nada. Fantástico. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando uno va a pintar, tiene que tener bien claro cuántos metros cuadrados va a pintar. Entonces, para eso tiene que ir midiendo ancho y alto de todo lo que va a pintar. Hacer una suma y ahí va a tener una cantidad de metros cuadrados. Y con eso se va a la tienda y dice, quiero pintar tantos metros cuadrados y este tarro me da 10. Ya, entonces hay que comprar la cantidad necesaria. Pero para medir las paredes hay que despejar el área. Ese refrigerador tengo que moverlo porque hay que medir allá atrás. La cocina también hay que moverla porque hay que pintar allá abajo. Y también le voy a pegar una limpieza a los muros porque tienen harta grasa. Aquí lo estoy viendo. Acuérdense que todos los detalles de este proyecto, materiales, las medidas que hagamos, dónde comprar las cosas, están en jum.cl. Así que descargue el PDF y ahí va a tener todo. Vamos a tomar serias medidas aquí, 2,6 metros y aquí tenemos 2,40 metros. Entonces, todo el alto vamos a considerarlo como 2,40 metros. Y vamos a ir midiendo entonces los anchos. 90 más 70, 1,60 metros. Y aquí tenemos 40. Tenemos 2 metros. Este primer muro acá va a tener 2 metros, que es todo este contorno, por 2,40 metros. O sea, aquí ya tengo 4,40 metros cuadrados. Y vaya entonces sumando todas las medidas que haga, las va sumando y con eso va a tener los metros cuadrados totales y con eso va a comprar la pintura. 70. Aquí tengo 70 y yo ya sé que son 2,40, es decir, asigné 2,40 a todo el alto. Y estas partes que quedan así escondidas que uno no las va a pintar, equivale más o menos a esto que está acá y no lo voy midiendo. Siempre esta cosa es una medida aproximada, pero bastante cerca de lo que es realmente al final. Si uno hace todas esas multiplicaciones y la suma, me da un total de 16,22 metros cuadrados. Por lo tanto, si consideramos que son 2 manos, son 32 metros, y cada litro de pintura nos da más o menos 10 metros cuadrados, necesitamos 3 y algo, ¿no es cierto? Compremos un galón. Bueno, vamos a partir con el techo primero. Siempre hay que pintar de arriba para abajo. Acuérdese de cubrir bien todos los muebles. Ya los tenemos bonitos. Voy a sacar las luminarias para poder pintar tranquilo. 2 manos de esmalte al agua blanco en el techo. Como son 10 metros cuadrados, con 2 litros voy a andar perfecto. El techo lo voy a pintar con un esmalte al agua blanco, semibrillo de la marca Color, que anda súper bien. Si no tienes mucha práctica con la pintura, protégete bien la ropa con un buzo y también, como estás pintando el techo, unos anteojos protectores para que no te vaya a caer pintura en la cara. Esto ya está sequito, así que vamos con la segunda mano. Ya que está seca la segunda mano, estamos instalando estos dos plafones, vamos a tener mucho mejor iluminación y vamos a ver bien lo que nos falta por pintar. Ya, vamos a pintar de una vez entonces los azulejos o la cerámica y lo que se recomienda es poner un primer. Un primer es un puente adherente entre la superficie que queremos pintar y la pintura definitiva. Vamos a usar de la marca Sinsser un 2-3 primer que es súper bueno.
Cuando uno va a usar este tipo de pintura, siga atentamente todas las instrucciones, por algo las escriben ahí. Le vamos a dar 2 manos de primer y una vez que eso esté seco, vamos a poner nuestra pintura definitiva. Vamos a usar un rodillo de pelo corto. Este enchufe originalmente no es así, le sacamos la tapa para nosotros pintar por el ladito ahí, ¿ya? Y después ponemos la tapa y queda como nuevo. Para hacer esto, limpiamos bien el muro, pasamos escobilla donde era necesario, desengrasamos, porque si no la pintura no pega, por muy primer que sea, no va a pegar. Es muy probable que con el tiempo, con los temblores, con el uso, qué sé yo, se desprenda un poco el fragüe y quede como una grieta. Entonces, si le pusiéramos fragüe, tendríamos que esperar a que se seque y sería una lata. Use un sellador acrílico que además es pintable. Tú lo usas con una pistola calafatera, se va a secar súper rápido y usted pinta encima y no pasa nada. Bien, estamos terminando con la primera mano, así que se seque tranquilo y después volvemos con la otra. Pero aquí tenemos un hoyito que por mucha pintura que le echemos no se va a tapar, así que silicona pintable, ahí está. Aquí hay que meter un poco de dedo, pero después sale fácil. Se cumplió el plazo y esto ya está sequito, así que vamos con la segunda mano. Ya está seca la segunda mano del Prime, así que ahora vamos con la pintura definitiva. Yo elegí marca Color, que anda súper bien, un esmalte al agua satinado. Usted va a la tienda y le van a pasar esto. Elija usted el color que quiera y ahí uno elige y se lo hacen exactamente igual. También puede llevar un pedazo del material con el color que usted quiere, ahí lo escanean y lo definen y le dan un código. Y ese código usted lo guarda y puede ir comprando la pintura cada vez que la necesite. Usted averigüe qué significa brillo, semibrillo, satinado, opaco, porque eso es lo que va a tener después en su casa, ahí donde va a pintar, y tiene que ser del gusto suyo. Ya es hora de segunda mano. Aquí está impecable, así que vamos pintando. Terminamos de pintar finalmente. Siempre el masking, si uno lo deja mucho rato, tiende a quedarse muy pegado. Entonces, apenas termine de pintar, vaya sacándolo con cuidado. Y si usted ve que empieza a sacar pintura, porque estas pinturas son medias plásticas ahora, agarra la brocha con pintura y déla encima, que se humedezca bien. Los muros estaban horribles, ¿no es cierto? Esa cerámica antigua había que arreglarla. No queríamos botarlo, así que la pintamos y miren cómo quedó. Pintamos el techo y pusimos luminaria moderna. Y hablando de luminaria moderna, no le he mostrado nada. Veamos cómo queda.
Miren, ahora sí que da gusto esta cocina. Y no botamos ni una sola palmeta. Eso fue lo mejor de todo. Que una cocina de primer nivel. Más proyectos de cocina y pintura como este, búsquenlo en nuestro canal. Hágalo usted mismo con Sodimac. Todos los materiales y herramientas que usamos acá los puede encontrar en las tiendas de Sodimac, en la app y en falabella.com.